Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En la Pascua celebramos la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, pero podemos preguntarnos, ¿es posible hablar con Él hoy? ¿Cómo hacerlo? Y en el Evangelio de San Lucas, que vamos a considerar en este rato de oración, hay una respuesta. Cristo vive, está en la Eucaristía y en la palabra que nos llama a la conversión. Después de la aparición de Jesús a Caifás y a su compañero en el camino de Emaús, San Lucas continúa su narración sobre el día de la Pascua, diciendo que ellos dos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Tú, Señor, saludas como tú mismo habías enseñado a hacerlo a los discípulos en la misión de los 72. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Con tu resurrección se ha cumplido lo que anunciaban los ángeles en la Navidad: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Aquella noche santa proclamaban la llegada del mensajero de la paz. Ahora, en Pascua, Cristo resucitado cumple la promesa navideña en plenitud. Trae la paz verdadera, la que el mundo no puede dar. Sin embargo, cualquiera puede objetar. Recuerdo que un alumno judío me lo dijo una vez: a nuestro alrededor no vemos esa paz. Él decía que Cristo no podía ser el Mesías porque las Escrituras hablan de un príncipe de paz. Le expliqué que también había otras profecías como las de Isaías que hablaban del siervo del Señor, etc. Pero es una objeción con fundamento. Pues Jesús se refiere a la paz interior. La paz sea con ustedes. La paz que viene del perdón de los pecados que Él nos alcanzó con su muerte en la cruz. Y esa paz íntima debe ser la clave para aportar a la paz externa y a la paz mundial. La paz no puede venir como fruto de los armisticios, de las negociaciones humanas exclusivamente, sino como fruto de esa paz de todos, esa paz que el Señor nos trae. De esto nos habla esa aparición vespertina del domingo de Pascua, cuando Jesús se aparece a los discípulos para confirmarlos en su fe. Y ahora, en este rato de oración, cuando hacemos actual esa palabra que se dirige a nosotros, para resellarnos en su llamada a ser apóstoles de su paz en nuestro tiempo, sembradores de paz y de alegría. ¿Cómo respondieron los apóstoles a esa maravilla del don pascual de la paz que tú, Señor Jesús resucitado, les ofreciste? Con terror y miedo, con escepticismo. Dice San Lucas que ellos, aterrorizados, llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, soy yo mismo. La traducción también en otras ediciones. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo sí tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Es todo un itinerario de oración, de ver a Jesús glorioso, pero que porta sus heridas como trofeos de su triunfo en la cruz.
San Ambrosio explica que Cristo llevó al cielo estos rastros de la crucifixión para presentárselos al Padre y fijar así el precio de nuestra liberación, de nuestra filiación divina adoptiva también. Al hacerlo, sigue diciendo San Ambrosio, no solo consolidaba la fe, sino que incitaba a la devoción, camino de espiritualidad, contemplar las llagas de Jesús resucitado. Al comienzo del tercer milenio, por ejemplo, pues ya en otras ocasiones hemos hablado de Santa Teresa, que se conmovía con esas llagas que Cristo le hacía ver en su oración, esas manos crucificadas, que en la mano izquierda, con la derecha iba sacando el clavo y iba arrastrando carne, y cómo todo aquello la llevaba a la compunción, a la penitencia. San José María, que también se metía en las llagas, el mismo Papa Francisco, que todas las noches reza un Padre Nuestro por cada llaga mientras se duerme. La devoción a las llagas. Bueno, Juan Pablo II, empezando el milenio, escribía la importancia de considerar el rostro de Cristo como hijo, como doliente y como glorioso. Y concluía que después de 2000 años de estos acontecimientos, la Iglesia los vive como si hubieran sucedido hoy. Es lo que estamos haciendo en este rato de oración. En el rostro de Cristo, ella que es su esposa, contempla su tesoro y su alegría. El tesoro de la Iglesia está en el rostro de Cristo, el rostro de la misericordia, como le llama el Papa Francisco en la bula para el año de la misericordia. Contempla su tesoro y su alegría. Cuán dulce es el recuerdo de Jesús, fuente de verdadera alegría del corazón. Así dice un canto litúrgico antiguo que el Papa cita en su versión latina. La Iglesia, animada por esta experiencia, retoma hoy su camino para anunciar a Cristo al mundo al inicio del tercer milenio. Ya llevamos la cuarta parte. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, dice el autor de la carta a los Hebreos. Cristo vive, es el anuncio de la Pascua, el anuncio de la Iglesia, el gozo, la raíz de nuestra alegría. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, soy yo en persona. Un relato que es apologético, que sale al encuentro de las críticas a la resurrección de un muerto, como las de Marción, por ejemplo, para quien Jesús tenía solo una apariencia de cuerpo, y también pues el aparentemente resucitado pues era como un espíritu. Y a las explicaciones animistas como las del platónico Celso, contra el que se opuso Orígenes, Celso pretendía ver en las apariciones del resultado unas manifestaciones meramente espirituales, sin la corporalidad del aparecido. Y pues como frente a esas herejías y interpretaciones, pues el apóstol aclara fuertemente, miren mis manos y mis pies, ¿no? Y ya veremos después, denme de comer. Por eso la invitación a palpar la carne y los huesos, las llagas de las manos y de los pies. El primer mensaje de esta escena entonces es que la aparición es de Dios mismo, de Jesús resucitado, cuyo cuerpo es glorioso. Por eso María Magdalena confundía, Cleofás no lo reconoció sino hasta el partir el pan. Un cuerpo glorioso que está junto al Padre, pero que sigue cercano a sus discípulos, a su iglesia, a ti y a mí. Por eso la alegría hoy, este año de la Pascua. Y por eso insiste, soy yo en persona, soy yo mismo. De ahí la alegría y la certeza con las que la iglesia proclama su fe pascual. Cristo vive. Y entonces decíamos que no es simplemente una certeza para creer, sino para vivir, para experimentar. Una confianza que nos invita a aumentar nuestro trato con la humanidad santísima de Jesucristo, a profundizar en nuestra amistad con Él, que consiste en amar lo que Él ama, como escribió Salustio, al que cita Benedicto XVI en su primera encíclica, la Deus Caritas Est, que a su vez el Padre cita en la carta sobre la amistad, haciéndonos ver que nuestro apostolado es apostolado de amistad. Y esa amistad con los hombres es un fruto de nuestra amistad, en primer lugar, con Jesucristo.
que se hizo hombre para ser nuestro amigo. Yo no os llamo siervos, sino amigos. No hay amor más grande que el amigo que da la vida por el otro. Y entonces Benedicto XVI cita esa definición latina tan clásica y tan sencilla, ¿no? Idem velle, idem nolle. Querer lo mismo, rechazar lo mismo. El auténtico contenido del amor. En eso consiste la verdadera amistad con Jesús. El auténtico contenido del amor. Querer lo que Él quiere. Buscar la santidad. Crecer en las virtudes que nos asemejan a Jesús. Y también, no es lo más importante, en segundo lugar, rechazar lo que Él rechaza. El pecado. Como le pedía a San José María, ahí la vi en la chacra, ese azulejo encima de su lecho. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Idem velle, idem nolle. Querer lo mismo, rechazar lo mismo. Hacerse uno semejante al otro, dice Benedicto XVI, que lleva a un pensar y desear común. Es lo típico de la amistad, como ambos van enamorándose de lo mismo. La amistad que abre horizontes, que tira para arriba, al tiempo que lleva a superar defectos, a crecer juntos. Es un horizonte maravilloso para nuestra amistad con Jesús, parecernos a Él, buscar la santidad. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad, querer lo mismo y rechazar lo mismo, crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento. Conocer lo mismo. Por eso Jesús dice, os he revelado al Padre. Nadie conocía al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. La verdadera amistad es compartir pues, los conocimientos más íntimos, lo más supremo, lo más grande que uno tiene, y lo que Jesucristo hizo con nosotros. Compartir al Padre, enseñarnos al Padre, revelarnos la Trinidad. Comunión de pensamiento y comunión de sentimiento. Conocer y sentir lo mismo para querer y rechazar lo mismo. Como escribió San Pablo, tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús. Como una manera de testear, esto lo quiere Jesús, yo también lo quiero. Jesús lo rechazaría, yo lo rechazo. Benedicto XVI sigue ahondando en lo que significa esa amistad con Jesús vivo, glorioso, resucitado. Querer darle gloria, querer ser santos, querer responder con generosidad a su llamada. Recordemos la aspiración del joven José María Escrivá, que no era tanto su propia salvación siquiera, que eso sería como el amor de concupiscencia, te quiero por lo que me das, y pues si quiero a Dios, que es el que más me da. El verdadero amor es el de benevolencia. Bueno, siempre se mezclan, pero cuando no hay un verdadero amor, no te quiero por lo que me das, sino que quiero darte. Y entonces eso pasaba, y ese es el amor de los santos. Lo que quiero es darle alegrías a Dios. Y por eso buscaba, hasta en algún apunte íntimo, que mi Padre Dios se ponga contento cuando me tenga que juzgar. Darle alegrías a Dios, el consuelo de Dios. Nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. Es la historia del amor. Es así como no hay otro igual. Enamorados del amor con mayúscula. De tal manera que la voluntad de Dios ya no es algo extraño. Los especialistas de ética le llaman heterónomo, algo que me viene de fuera, sino natural, viene dentro de mí, de mi corazón. La voluntad de Dios no es algo extraño que me imponen unos mandamientos externos, sino que es la voluntad de Dios, es nuestra propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está más dentro de lo más íntimo de cada uno, como dice San Agustín. Eso es la santidad, identificarse con la voluntad de Dios, querer lo que quiere Dios, rechazar lo que rechaza Dios, amigos de Dios. Así llamó el segundo libro de homilías San José María, ¿no?
que inicialmente lo quiso llamar hijos de Dios, pero porque en ese entonces había una secta que se llamaba así, los hijos de Dios, pues le tocó cambiarlo. Pero bueno, se relaciona la filiación divina, la amistad con Dios. Benedicto XVI concluye sus consideraciones sobre la amistad con Dios diciendo que por ese camino crece el abandono en Dios y Dios es nuestra alegría. Así se entiende por qué Jesús invita a estar alegres, porque la Pascua es tiempo de gozo, porque trae la paz. Y el saludo de ese Cristo resucitado aparecido el domingo por la tarde es: la paz sea con ustedes. Y nos convierte en ser sembradores de paz y de alegría. Dios es nuestra paz y nuestro gozo, que sembraremos a manos llenas por donde vayamos. Volviendo al cenáculo, a esa reunión de los 11 con Jesús, nos encontramos con una paradoja que llama la atención. Y es que los apóstoles estaban tan contentos viendo a Jesús que la misma alegría les impedía creer del todo. Seguían asombrados. Ahí sí que podría decir uno lelos, ¿no? También en el sentido de atontados, ¿no? Es una situación que puede caer bajo las expresiones casuales: demasiado bueno para ser real, ¿no? O demasiado bonito para ser cierto. Pues lo era Jesús vivo, glorioso. Por eso el resucitado toma de nuevo la iniciativa para resaltar su presencia real. Dice San Lucas: como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Quiere servirse, quiere que le demos, ¿no? Como en la multiplicación de los panes, ¿no? 5 panes y 2 peces. Y dame de lo que usted tenga, y de ahí saco para alimentar miles. Jesús resucitado está a nuestro alcance en la Eucaristía. Decíamos que Jesús se aparece vivo, glorioso, para invitarnos a ahondar en nuestra amistad con Él. Y va por el camino de la identificación con su voluntad, querer lo que Él quiere, rechazar lo que Él rechaza. Y un segundo paso es encontrarlo en la Eucaristía. Cuenta el cardenal Cantalamessa que Teodoro de Mausuestia pone de relieve de una manera muy profunda, teológica, hermosa, la semejanza profunda que hay entre lo que sucedió en la resurrección de Cristo y lo que ocurre en la Eucaristía. En la Pascua, el Padre le devolvió la vida mediante su Espíritu al cuerpo inerte de Cristo, que yacía en el sepulcro. Mediante el Espíritu le devolvió la vida al cuerpo inerte. En la misa, con ese mismo Espíritu, le da vida al pan, transformándolo en el cuerpo de su Hijo. Nos ayuda a entender un poquito más la naturaleza de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Cuando nos dicen el cuerpo de Cristo, uno tiene la tendencia a imaginarse un cuerpo muerto, pues que es un pan, ¿no? Al fin y al cabo, el pan no es vivo. Por eso Jesús dice: esto sí es un pan vivo, el pan vivo que da la vida al hombre. El cuerpo de Cristo vivo, glorioso, resucitado. Y entonces ahí se entiende por qué el diálogo, por qué la amistad, por qué el cariño, porque hemos de ser almas de Eucaristía. Están por ahí escribiendo una nueva biografía de San José María y nos contaba el autor que alguna vez pensó que si le tocara cambiarse de nombre, como hacen a veces los religiosos, que se cambien como un nombre simbólico, ¿saben qué nombre se hubiera puesto? Cultura general. Se hubiera llamado Amador, ese es un nombre que hay por ahí. Amador de Cristo sacramentado, amador de Jesús sacramentado. O sea, como casi que como el nombre de la piedrita, ¿no? Que le dan a uno ahí en el Apocalipsis, en el cielo. Bueno, uno podría ser borrico, otro podría ser borrico, amador de Jesús sacramentado. Ser almas de Eucaristía, pero esa Eucaristía entendida así, ¿no? Como Jesús vivo, glorioso, resucitado, que vive, que nos ama, que dio su vida por nosotros, que nos da la paz, que nos invita a ser sembradores de paz y de alegría. En el año de la oración hay que intentar que nuestra oración sea diversa, sea más existencial, más
de un amigo con su amigo, ¿no? Con el amor vivo, glorioso, como cuando uno ve a una persona a la que hace rato no ve y pues se mira a los ojos, se cuenta cosas, se sonríe, pregunta, se interesa, idem vele, idem nole, quiere lo mismo, rechaza lo mismo. Y entonces Jesús concluye el mensaje de esta aparición recordándole sus enseñanzas previas. Y les dijo, esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Él nos acaba de explicar también a Cleofás y su compañero en el camino de Maús, todo un curso de exégesis. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Qué regalo tan grande, ¿verdad? Y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. ¿Por qué se asombran si era lo previsto? Jesús, ahora resucitado, les abre la inteligencia para que comprendan que serán ellos, esos enviados a proclamar la buena noticia, el llamado a la conversión y el perdón de los pecados que nos ofrece pues la liturgia de la palabra. Comprender las escrituras. Hablamos de amistad con Cristo vivo en la Eucaristía y en la palabra. Por eso, esos son como los ejes, los rieles por los que va nuestra vida espiritual. Lo marca la misma liturgia. Uno va a la Eucaristía, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía. ¿Qué hace Jesús con los discípulos de Emaús? Les explica la palabra en el camino y les da de comer en Emaús. Por eso la misa también tiene como esos dos brazos, esas dos mesas, ¿no? La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Se procura que sean como proporcionales, ¿no? La palabra, Antiguo Testamento, Salmo, Epístola, Evangelio, homilía, credo, oración de los fieles, y luego liturgia de la Eucaristía, presentación de los dones, liturgia eucarística y rito de comunión. Por eso lo de ser almas de oración, por eso lo de ser almas de Eucaristía, la mejor manera de vivir la Pascua, ahondar, revivir, renovar, redescubrir, son los verbos que utiliza el Papa Francisco, que utiliza el Padre actual, hablándonos de esta vida de oración, de esta amistad con Jesucristo. ¿Tienen algo de comer? Les abro el entendimiento para entender las Escrituras. En la sinagoga de su Nazaret, Jesús había anunciado al inicio de su vida pública, hoy se ha cumplido esta escritura, la escritura de Isaías, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, porque lo había ungido, lo había enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, a proclamar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Pero no todo eso se había hecho, quedaban cosas por cumplir. Entonces hay un exégeta que se pregunta, ¿por qué las consignas del resucitado se concentran entre tantas cosas pendientes en dos? La conversión y el perdón de los pecados. Perdón y liberación traducen la misma palabra griega, áfesis. Y se responde, Jesús mostró la misericordia de Dios a los pecadores porque el pecado es la principal herida de la vida, la que impide la plenitud de vida y de armonía con Dios y con los hermanos. Y ahí volvemos a lo de la paz sea con ustedes. Jesús que trae la paz, fundamentalmente la trae en el perdón. Cumple esa misión divina de traer la paz que anunciaron los ángeles, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, muriendo en la cruz. Por eso conserva en ese cuerpo glorioso las huellas de las llagas, porque fue el trofeo de su triunfo. ¿Y cuál fue el triunfo? Pues la liberación de nuestros pecados, la redención, la justificación, la filiación divina. Por eso gozamos en la Pascua y por eso Jesús nos muestra, pálpenme las llagas, diciendo, por este camino te liberé.
Métete por ahí. Y ama tú la cruz también. La alegría que traigo, la alegría de Pascua, el domingo, tiene su raíz en la cruz, en el Viernes de Santo. Ahí está el perdón. Y eres amigo porque ya no quieres lo que yo no quiero. Ya rechazas lo que yo rechazo. Y tienes la gracia para lograrlo. Y si alguna vez fallas en ese camino y le dices que sí a lo que a mí no me gusta, con el pecado, te lo perdono en la reconciliación. Por eso Jesús les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras y anuncien el llamado a la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones. El gran anuncio, ¿no? El apostolado de la confesión, sacramento de la alegría. Predicar el perdón de los pecados, dice este exégeta Saúd, significa que esos pecados primero son perdonados y añade que la conversión es indisociable de su perdón. Pedimos perdón y recomenzamos en el camino de la amistad, en el camino de la santidad, en el camino de darle gloria a Dios. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Porque este es el drama de la existencia cristiana, sabernos pecadores, perdonados, pero inclinados de nuevo al error, como lo evidenció el mismísimo San Pablo, por ejemplo, en su dramática confesión. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pobre de mí. Bueno, San José María también dirá, soy un pecador que ama con locura a Jesucristo. La clave de esa paz y de esa alegría que Jesús nos llama a sembrar por todo el mundo está en que Jesús nos liberó del pecado, en que el Señor nos perdona en la confesión, en que también nosotros, sabiéndonos pecadores, inclinados al mal y que caemos a veces, pues también, si somos amigos de Dios, con la ayuda divina podemos rechazar el pecado, podemos arrepentirnos de nuevo una y otra vez y merecer. Si lo escriben Burjar y López. De un lado, el cristiano es santo, por eso decimos que la iglesia es santa, y ama a Dios como hijo suyo, y por otro experimenta esa tendencia al mal que con frecuencia la arrastra al menos hacia el pecado venial, y por eso es pecador, santo y pecador. La iglesia enseña a rezar a todos los fieles al inicio de la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Y por eso San José María no solo decía que era un pecador que amaba a Jesucristo, sino que se sentía capaz de todos los horrores y de todos los errores que han cometido las personas más ruines. Pero también está convencido de que ama sinceramente a Dios. Es la amistad con Dios, de decir, Señor, quiero ser buen hijo tuyo. Ayúdame a ser buen hijo tuyo, a pesar de mis miserias. Soy como ese hijo pródigo. San José María decía también, hacer de hijo pródigo muchas veces al día, la conversión. Que Juan Pablo II decía que el cristiano debe vivir en estado de conversión, o sea, permanentemente convirtiéndose. Cuando uno ve, ya me estoy saliendo, regreso. Giro en U, se llama un libro ahí que vi hace poco, ¿no? Retorno a casa. Retorno al corazón de Jesús. Entonces, eso es lo que Jesús les muestra, ¿no? Resucitado, les abre el entendimiento para que comprendan que serán ellos, los apóstoles, y tú y yo, esos enviados a proclamar la buena noticia, que es el llamado a la conversión, al perdón de los pecados, que Él mismo pues, nos ha revelado. A la conversión permanente, la conversión reiterada, las sucesivas conversiones. De esa manera queda más clara la misión. En su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Y así vamos descubriendo que el Señor nos llama a sembrar por todo el mundo el amor, la alegría que Él nos trajo con su redención, y nos pide que nos unamos a esa corriente de amor cargando nuestra cruz, que es la de Cristo, que nos redime y nos da la alegría de la Eucaristía,
de la oración, de la resurrección. De esa manera, entonces, queda claro que somos sembradores de paz y de alegría. Pidámosle a la Virgen Santísima, Madre del Resucitado, que nos ayude a consolidarnos en esas tres convicciones profundas que nos transmite este Evangelio que hemos considerado hoy, que Cristo vive en la Eucaristía y en la palabra y nos invita a la conversión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.